Buenas tardes, profesor. Acá comienza nuestro video sobre los trastornos de personalidad del grupo A, el paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los integrantes de este video son Denis Mesa y quien les habla, Evelyn Robles. Bueno, primeramente hay que diferenciar lo que es pensamiento versus trastorno, ¿ya? Y el pensamiento paranoide no es en o por sí mismo patológico. La posición esquizoparanoide es una forma de organizar las experiencias del psiquismo humano a través de toda nuestra vida, ¿ya? Entonces, pensamientos y emociones displacenteras o peligrosas son inhibidos y proyectados hacia otros y hacia el exterior, ¿ya? Este modo de funcionamiento psíquico es accesible a través de todas las experiencias grupales, tales como eventos deportivos, eventos políticos o eventos musicales, ¿ya? Eh, También hay que mencionar que ahora actualmente se ve bastante esto del pensamiento paranoide con respecto a lo que está ocurriendo como sociedad, o sea, muchas personas tienden a tener un pensamiento paranoide con temor a que puedan ocurrir ciertos acontecimientos que ocurrieron quizás hace 30 años atrás, ¿ya? El trastorno de personalidad paranoide sí es una entidad patológica distinta a independientes factores culturales y no es un estado pasajero que surge del nexo de las dinámicas grupales. Ya este comprende un estilo dominante de pensamiento y sentimientos o modos de relacionarse que son extraordinariamente rígidos e invariables. Ya es egosintónico. ¿Por qué? Porque está en concordancia con las ideas o pensamientos de la persona. Está en una egosintonía. Continuando, vamos a hablar sobre la etiología del trastorno de personalidad paranoide y podemos establecer primeramente el concepto de etiología, que es la ciencia que estudia las causas o el origen de las cosas, ¿ya? Turcat en 1985 estableció 5 etapas que formaban al final el trastorno o el TPP, trastorno de personalidad paranoide. El primero habla de que los padres enseñan al niño que no debe cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos niños? Que se sienten superiores al resto. Entonces, evaden cualquier evaluación de sus pares. El B es la influencia de los padres, orillan al niño a actuar distinto. Esta forma de actuar distinto de los niños va a generar el aislamiento del mismo con respecto a su grupo. El C, elevados niveles de ansiedad en la adolescencia. Por lo general, claro está que en la adolescencia los niveles de ansiedad son elevados, pero esto genera en estas personas con estos trastornos alejarse aún más y aislarse, llegar a distintas conclusiones. Por lo general, ellos asumen de que las personas le tienen envidia porque son inteligentes, porque tienen este rasgo de sentirse superiores. Aumento del aislamiento es por la hipersensibilidad e hipervigilancia que los separa del resto. Ahora vamos a ver un caso clínico de una persona que padece del trastorno paranoide y vamos a analizar ciertas características posteriormente al cuadro que establece el DSM-4.
Ya. Con respecto al video que vimos recientemente, ahora vamos a analizarlo de acuerdo al cuadro que establece los criterios para el diagnóstico de trastorno paranoide de la personalidad según el DSM-4. ¿Ya? Uno de los primeros criterios habla de desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas que aparecen en diversos contextos, como lo indica 4 o más de los siguientes puntos. Los puntos que habla el DSM-4 son sospechas sin base suficiente de que los demás se van a aprovechar de él, le van a hacer daño o lo van a engañar. El segundo punto habla de la preocupación injustificada acerca de la lealtad o fidelidad que pueden tener sus socios o amigos, ¿ya? La reticencia en confiar en los demás por temor injustificado a entregar información a ciertas personas que después esa información la puedan generar algo en contra de ellos. En las observaciones o los hechos que ocurren que son inocentes, vislumbran significados negativos o ocultos que son degradantes o maliciosos. El quinto punto habla de rencores que duran bastante tiempo. En el video se puede observar claramente este punto. Y sospecha repetida e injustificadamente hacia su cónyuge o pareja por temor a que se les sean infiel. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de la esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro estado psicótico, y no se debe a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Ahora vamos a hablar sobre la prevalencia. Según el DSM-4, habla de un 0,5 al 2,5% de la población general padece este trastorno. El 10 al 30% en pacientes psiquiátricos internos, del 2 al 10% en pacientes psiquiátricos ambulatorios, y lo que más recalca acá es que hay más frecuencia en hombres que en mujeres. ¿Ya? Según el DSM-5, que es la otra versión, habla de 2,3% de personas con personalidad paranoide, un 4,4% de personas con un trastorno de personalidad paranoide, difieren estas dos fuentes. Ahora la epidemiología y la sintomatología. Cuando hablamos de epidemiología, nos relacionamos al estudio de la distribución, frecuencia y factores determinantes en la enfermedad existente en la población humana. ¿Ya? El trastorno de paranoide se presenta tanto en la infancia como en la adultez y en la adolescencia. ¿Ya? Los síntomas que tenemos que tener en cuenta son la hipersensibilidad, hipervigilancia, bajo rendimiento escolar, aislamiento, se expresan con hostilidad y sarcasmo, y necesidad de ser autosuficiente y de mantener el control tanto de él y del entorno y de las personas que lo rodean. ¿Ya? Le temen mucho a la precaución del diagnóstico precoz. Las características clínicas tenemos que entender los aspectos conductuales, cognitivos, emocionales y posibles aspectos fisiológicos. Cuando hablamos de aspectos conductuales, tenemos que establecer también que son hipervigilantes, tienen movimientos bastante rápidos cuando se sienten inseguros con situaciones que generan peligro, habla basada en falsas premisas, apariencia fría y distante, y están constantemente comprobando la confianza, la fidelidad y la lealtad de quienes lo rodean. Aspectos cognitivos, podemos hablar de que están en continua alerta, perciben al mundo como un lugar hostil y peligroso, y son escépticos, suspicaces, cínicos y bastante desconfiados. ¿Ya? Fisiológicamente, podemos hablar de que están una rigidez motriz, muscular, problemas digestivos que también son lo que desencadena el estrés continuo y la ansiedad continua a la cual ellos se encuentran sometidos. Cuando hablamos de la psicofarmacología, tenemos que entender que es difícil de tratar debido a los mismos síntomas del TPP. ¿Ya? El pronóstico no es muy favorable y por lo general se trabaja con antipsicóticos, siendo preferible dosis bajas de atípicos. ¿Ya? Los antipsicóticos para trabajar con la paranoia son dosis bajas, como decía, de antipsicóticos, preferentemente olazapina y risperidona. ¿Ya? Y para trabajar con los síntomas como rasgos obsesivos, disforia, ansiedad social y irritabilidad, se trabaja con antidepresivos, serotoninérgicos y clorimipramina, como pueden ver en la presentación.
Ahora, cuando hablamos de la comprensión psicodinámica, tenemos que entender que ellos hacen una decisión como mecanismo de defensa, ¿ya? Que es lo que hablábamos al inicio, que ellos al final proyectan hacia el exterior y dividen este objeto malo con este objeto bueno, por temor a que este objeto malo destruya este objeto que les genera tanto amor. La experiencia discontinua tiene relación con que para ellos nada es duradero, o sea, ni una relación amorosa, ni una relación tampoco con familiares. Todo tiene un tiempo límite porque las personas no son de confiar. La ansiedad es permanente debido a lo mismo, están en constante temor a que ocurra algo, a que encuentre a alguien que lo engañe o lo esté mintiendo. La experiencia tomada en su aspecto exterior es lo mismo que hablábamos anteriormente, o sea, todo lo proyecta hacia afuera, culpas al resto y a las situaciones externas por todo lo que ocurre, ¿ya? Los mecanismos de defensa clave son la proyección y la identificación, es decir, proyecta el exterior hacia las otras personas y identifica a estas personas como objetos persecutores, ¿ya? El rango y poder también son elementos sumamente importantes para ellos, ya que ellos tienen una doble dimensión. Aquí tomo el punto que se encuentra al final. ¿Por qué? Porque ellos, si bien se muestran como personas controladoras, autosuficientes y bastante distantes, por dentro son personas bien que se sienten inútiles, depresivas, son tímidas y temerosas. Entonces, por lo mismo, tienen miedo a que alguien genere poder sobre ellos, los intimide y genere este rango de sentirse inferior con respecto a los demás. El abordaje terapéutico, acá lo que se busca siempre es una alianza terapéutica con el paciente, ¿ya? Aquí hay que dejar completamente eliminados lo que son las psicoterapias de grupo, ya que si bien ellos ven al terapeuta como un objeto persecutor, que es la identificación proyectiva, menos van a confiar en las personas que puedan quizás asistir a estas terapias grupales. Lo que hay que evitar también como terapeuta es volverse defensivo. Si bien es natural en las personas tratar de defenderse ante hechos o acusaciones que no consideran que son reales, con estos pacientes hay que ser muy preocupado de volverse defensivo porque el paciente va a pensar de que este terapeuta algo está escondiendo, por algo se defiende en exceso. Ya, desafiar la construcción paranoide es lo que no se debe hacer, independientemente de que la realidad o lo que esta persona esté comentando, se debe evitar destruir su construcción porque al final es lo que lo mantiene en pie. Esto es lo que hay que trabajar durante las terapias. Lo que sí hay que hacer siempre es empatizar, aceptar la culpa, aperturarse a la idea que tiene este paciente y también dejar periodos de recogimiento y silencio. ¿Por qué? Porque estos periodos, no intentar quizás hacer preguntas muy intrusivas que puedan generar desconfianza por parte del paciente. ¿Ya? Focalizar los estados de tensión tiene relación con que hay que también empatizar con ellos y decir que a lo mejor ellos tienen los nervios de punta, que lo que les está sucediendo lo debe tener bastante estresado, empatizar. ¿Ya? Y los registros del terapeuta. Es sumamente importante que el paciente tenga acceso a todo lo que se realiza en la terapia, todo lo que se escribe, ir explicándole lo que se va haciendo, para generar esta confianza y posterior alianza terapéutica. El abordaje terapéutico, la meta general del trabajo psicoterapéutico, como bien dice, estas personas tienen muy arraigado el locus externo, ¿ya? Ellos no analizan que su problemática o los errores que ellos puedan estar cometiendo. Entonces la idea es movilizar al paciente del locus externo al interno, ¿ya? Transformación de un modo paranoide de pensamiento a un modo depresivo. Como mencionaba en la presentación anterior, estas personas por lo general tienen una doble dualidad o doble dinámica, que se muestran unas personas súper autosuficientes, controladoras, como decía anteriormente, pero en el fondo son personas que son muy depresivas, que se sienten muy opacadas, con baja autoestima. Entonces la idea es que esta persona, aunque suene un poco contradictorio, es que esta persona llegue a analizar estos sentimientos de inferioridad para que analice y salir un poco del pensamiento paranoide. Ya, rotular los sentimientos, explicar al paciente que si bien es bueno tener rabia y que empieza a conocer lo que está sintiendo, todos sus sentimientos, porque así puede identificar lo real
de lo que él en verdad cree. La duda creativa tiene mucha relación con rotular los sentimientos y se relaciona con el tema de no romper lo que ellos creen, pero que entiendan de que lo real no es lo mismo que ellos creen, o sea, pasar de eh, esa persona me odia a esa persona a lo mejor quizás me odie. ¿Ya? La prevención de la violencia tiene que ver con 6 puntos sumamente importantes en la terapia. ¿Ya? El primero dice hacer todo lo posible para ayudar al paciente y salvar las apariencias. ¿Qué quiere decir esto? La idea no es llegar y destruir y decirle a la persona que es una persona depresiva, que tiene temores, no, sino que estas personas necesitan controlar todo el contexto y toda la situación. Por tanto, hay que ayudar a la persona a que entienda de que sí tiene sentimientos y que no hay que pasarlo a llevar tampoco como terapeuta, ¿ya? Es decir, eh, entender su idea, respetarle sus ideas y seguir con la terapia sin transgredir su construcción. ¿Ya? Evitar despertar mayor sospecha. Esto tiene que ver con que, debido a que también ellos tienen tanta desconfianza, la idea es explicar cada paso que se va a realizar. Explicar lo que se escribe, decir lo que se va a hacer en cada sesión, decir lo que se está pensando en el momento, para evitar que esta persona tienda a alejarse o dejar la terapia quizás botada. ¿Ya? El otro punto ayuda al paciente a mantener una sensación de control. Estas personas, como bien decía, son bastante controladoras. Por lo tanto, para ellos le tienen tanto miedo a perder el control como le temen al terapeuta. Por tanto, el terapeuta también debe mantener el control, debe tratar de que esta persona no lo pierda y generar una terapia más o menos estable. ¿Ya? El otro punto dice estimular siempre a estos pacientes a que verbalicen la rabia antes que actuarla de forma violenta. Por lo general, estos pacientes son bastante violentos y reaccionan con ira y siempre están con la idea de contraatacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la idea es que uno le vaya explicando las emociones que pueden sentir, tratar de hacerlo mucho más cercana y explicarle lo que a lo mejor esa persona no sabe verbalizar. ¿Ya? Explicarle los sentimientos, explicarle cómo debería sentirse o quizás cómo se siente, para que esta persona pueda identificar y él mismo también ir aportando en las sensaciones o emociones que van sintiendo en el momento. ¿Ya? Proporcionar siempre a los individuos paranoides una habitación con suficiente espacio. Por lo general, como mencionaba también, son tan desconfiados en la cercanía o el tema de tocar a estas personas son bastante distantes. Por lo tanto, hay que tratar de generar una instancia donde hay una buena separación de asientos entre terapeuta y paciente, explicarle por qué también está así, tratar de no transgredir su espacio. Y por último, dice, estar atento a la propia contratransferencia en el trato con pacientes potencialmente violentos. Por lo general, estas personas, al tener al ser tan controladores y ser tan autosuficientes, por lo general, también son personas bien conflictivas. Y uno también tiene que evitar a sentir quizás lo que esta paciente le está transmitiendo o lo que le está generando a uno mismo. Entonces, por lo mismo, es necesario entender lo que uno está sintiendo y tratar de no transgredir quizás ese límite entre lo que la persona siente y lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué tan incapacitante es? Bueno, después de todo lo que he mencionado anteriormente, es sumamente incapacitante, porque de por sí para la persona es súper difícil confiar. En el trabajo uno debe confiar en con quien tiene al lado y en la familia aún más. Entonces, problemas laborales van a generar siempre, con las relaciones familiares, obviamente, y también con las amistades. O sea, ya al momento de desconfiar y sentir ese sentimiento como de que todos lo están engañando o todos quieren hacerle daño, obviamente no va a dejar que se desempeñen tranquilamente ni en la casa ni en lo laboral. Esa fue mi presentación. Ahora voy a dejarles con mi compañera Denise Mesa con el siguiente trastorno. Muchas gracias. El segundo trastorno del grupo A tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad. Como etiología tenemos que el trastorno de la personalidad es una afección poco frecuente en que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceras personas. A su vez, tienen un rango de expresión emocional muy limitado. Algunos de los factores
que puede generar este trastorno en niños pequeños, que son tener cuidadores que son emocionalmente fríos, que dejan a estos niños pequeños de lado, ¿ya? Y esto genera en ellos el sentimiento de que las relaciones intrapersonales no son satisfactorias. En el siguiente video se muestra un caso clínico de un adolescente de 17 años llamado Felipe, quien presenta el trastorno esquizoide de la personalidad. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? María José. ¿Y su nombre? Cuéntame, ¿por qué viene? Bueno, yo vine por mi hijo Felipe, porque esta situación que tenemos en la casa ya no la soportamos más, la verdad. O sea, él es un buen niño, pero no se relaciona con nadie, no tiene amigos, no le interesa tener amigos. Si era con su familia, está interesado en un tipo de relación. Tiene 17 años, tiene estos años tratado y se profesora, de esos amigos invitados a la casa, y siempre digo que hay amigos en la casa. Nada, pasa en su pieza, la semana pasada estuvieron de aniversario en su colegio, no quiso ir a nada, a nada. No se interesa, porque estamos en cumpleaños del tío el otro día y no siquiera lo saludó, nos baja a tomar desayuno y pasa en su pieza, y cuando yo lo voy a ver, si él está haciendo algo entretenido en su pieza, está aburrido, mirando la nada, o mirando el computador, siempre tiene esta cara de hastío, siempre está así, yo no sé qué le pasa, yo no sé qué hacer. Felipe, ¿y a ti esto te pasa porque te cuesta relacionarte con la gente o es porque no quieres? ¿No tienes deseo de relacionarte? No, esa persona no me interesa relacionarme. En el cuadro 14 del criterio del DSM-4 para el diagnóstico del trastorno esquizoide de la personalidad, tenemos que es un patrón general de distanciamiento en las relaciones sociales y de restricción en las discusiones emocionales en el plano intrapersonal, y que comienza generalmente a principios de la edad adulta y se dan en diversos contextos. ¿Ya? Las personas que sufren de este trastorno generalmente no desean ni disfrutan las relaciones personales y tampoco tienen ese deseo de formar parte de una familia. ¿Ya? Generalmente escogen actividades en solitario, tienen escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otras personas, pero sí en su cabeza se las imaginan cómo podrían ser, pero no las llevan a cabo. Disfrutan con pocas o ninguna actividad, ya no son de tener amigos íntimos, no les gusta ser parte de un grupo de amigos, ya no tienen personas de confianza, aparte de sus familiares de primer grado, que pueden ser tanto la madre como el padre, ya se muestra indiferente ante los halagos o las críticas que le dan las demás personas, ya muestran una frialdad emocional y tienen un distanciamiento a la afectividad. ¿Ya? Generalmente estos síntomas se deben dar al comienzo de la edad adulta. ¿Ya? En cuanto a la prevalencia, tenemos que la prevalencia del trastorno esquizoide no está claramente establecida, pero sí puede afectar a un 7,5% de la población mundial en general. Ya hay algunos estudios que presentan que se da más en hombres que en mujeres. ¿Ya? Por eso se da la proporción de 2:1. ¿Ya? Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, aquí se hace una diferenciación con 4 diferentes trastornos. ¿Ya? En primer lugar tenemos el trastorno de la esquizofrenia o trastornos relacionados a la esquizofrenia. Ya tenemos que los pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad no poseen alteraciones cognitivas o perceptivas, ¿ya? Es decir, que no sufren de paranoia o de alucinaciones como quizás sí las sufren las personas que sufren de esquizofrenia. ¿Ya? En segundo lugar tenemos el trastorno del espectro autista,
que el deterioro social y los comportamientos o los intereses estereotipados son menos prominentes en pacientes que sufren de trastorno de la personalidad esquizoide. Ya en tercer lugar tenemos al trastorno esquizotípico de la personalidad. Ya en este trastorno se caracteriza principalmente por las percepciones y pensamientos muy distorsionadas. Ya estas características están ausentes en el trastorno esquizoide de la personalidad. Y por último tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Ya tenemos que el aislamiento social en el trastorno de la personalidad esquizoide, ya esto se debe a un desapego generalizado y al desinterés general por las relaciones sociales. En cambio, en el trastorno por evitación, esto se da debido a un temor a ser avergonzados. ¿Ya? Cuando hablamos de las causas, lamentablemente se desconocen las causas que generan el trastorno esquizoide de la personalidad, pero se dice que es una combinación de factores tanto genéticos como factores ambientales, y en particular esto se da durante los primeros años de la infancia y puede desempeñar una función a la hora de desarrollar este trastorno. ¿Ya? Cuando se habla de los factores de riesgo, son dos los factores de riesgo más importantes. El primero es tener padres u otros parientes que padezcan trastornos que pueden ser esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad o netamente esquizofrenia. Y en segundo lugar es tener padres con un carácter distante, negligente o insensible ante las necesidades emocionales del niño. Como decía anteriormente, esto genera de que los pequeños crezcan con la idea de que no tienen que ser parte de un grupo, que las relaciones intrapersonales no son necesarias, o sea, no son buenas. En cuanto a las complicaciones, tenemos que las personas con trastorno esquizoide de la personalidad tienen un alto riesgo de desarrollar esquizofrenia o otros trastornos delirantes, ya sufrir también de otros trastornos de la personalidad, como son los trastornos de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad por evitación, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad dependiente, un trastorno histriónico de la personalidad, un trastorno narcisista de la personalidad y un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Ya a su vez, las personas que sufren del trastorno esquizoide también pueden padecer de una depresión mayor o de un trastorno de ansiedad. Ya en cuanto a la farmacología, tenemos, para paliar un poco los síntomas de la ansiedad y el insomnio, tenemos que se les receta a estas personas la benzodiazepinas. Ya en el caso de las alteraciones anímicas, se les receta antidepresivos, especialmente serotoninérgicos. Ya esto genera en las personas adormecimiento, ya les produce ganas de dormir. Y en cuanto al aislamiento social y la hipersensibilidad al rechazo, se les entrega antipsicóticos atípicos. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, tenemos que se puede abordar de dos formas. Ya se puede hacer una terapia individual o una terapia grupal. Ya en cuanto a la terapia grupal, lo que se busca es poder desarrollar las habilidades de generar actividades en solitario, ya porque como dije anteriormente, estas personas disfrutan más de estas actividades estando ellos solos que con otras personas, ya. Y en cuanto a la terapia grupal, lo que se busca es a través del abordaje cognitivo-conductual, ya que se centra principalmente en la adquisición de las habilidades sociales, que estas pueden ayudar a los pacientes a cambiar o a mitigar un poco el trastorno. ¿Ya? Pero lamentablemente, dado que los pacientes con el trastorno esquizoide de la personalidad carecen de interés por otras personas, no pueden ser motivados al cambio, es decir, que estas terapias no funcionan mucho. ¿Ya? También se puede trabajar el entrenamiento de las habilidades sociales para poder integrar a estas personas a la sociedad o a grupos, pero también se hace de una manera paulatina, porque estas personas tienden a no querer ser parte de estos grupos, ya, sino que su deseo es estar solos, porque no tienen la suficiente confianza para estar en estos grupos. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación.
Espero que le haya gustado. Buenas noches.